Bueno, buenos días. Pues nada, me toca cerrar un poco la presentación de casos de estudio en este encuentro. Debo agradecer la invitación de Vito, de Ignasi, de la gente de Jaén por participar en este encuentro. Es un placer porque sobre todo me está permitiendo sumergirme en debates en los que en realidad soy un poco recién llegado, ¿no? En relación con el urbanismo y sobre todo con la aplicación de metodologías de investigación no invasiva en yacimientos arqueológicos. Esta presentación es una presentación en la que fundamentalmente os presentamos intenciones y resultados preliminares y aúna resultados que hemos ido obteniendo en los últimos años diferentes investigadores, a veces trabajando de manera coordinada, a veces trabajando de manera un poco sinérgica, pero que la verdad es que poco a poco va aterrizando en un trabajo colectivo bastante prometedor para nuestra área de estudio. Así que, bueno, voy a presentar una panorámica rápida de en qué estamos haciendo, qué problemas vamos encontrando y, sobre todo, qué resultados preliminares prometedores nos invitan a ser optimistas y a frecuentar más este tipo de encuentros en el futuro. Yo voy a hablar del noroeste de la península y creo que no es casualidad que me haya quedado yo el último en la sesión del programa, ¿no? Porque la verdad es que el noroeste de la península en relación con estos temas viene funcionando un tiempo de manera un poco aislada. De hecho, preparando un poco esta presentación hace unos días, me di cuenta, por ejemplo, que en un artículo reciente que escribieron Gonzalo, Jesús sobre el urbanismo prerromano en la península ibérica, significativamente diferenciaban el urbanismo prerromano del área ibérica, del área meseteña, y luego el noroeste estaba ahí un poco aparte, ¿no? Y yo creo que esto es bastante ejemplarizante de la situación en relación con este tema y con la aplicación de la metodología que nos pone en común en esta sesión. En el primer milenio antes de Cristo, antes de nuestra era en el noroeste ibérico, fundamentalmente observamos un proceso en el cual las comunidades rurales se sedentarizan y se fijan a unos territorios dados. Esto viene condicionado, o viene determinado o viene provocado por un proceso fundamentalmente de producción, ¿no? Las comunidades se fijan a territorios en los que por primera vez en esta región ibérica es posible mantener campos de cultivo permanentes a través de una serie de tecnologías que les permiten aprovechar esos espacios de cultivo de manera continuada año tras año. Y en paralelo, un proceso que no me voy a detener en ello, pues surgen estos poblados permanentes, que además son monumentalizados y que van a protagonizar un modelo de poblamiento bastante singular respecto a algunas de las presentaciones que hemos visto en la jornada de ayer y lo que presentaba Manuel en relación con Europa, ¿no? Y es que el paisaje del Hierro, a pesar de que está nuclearizado en una serie de poblados fortificados que buscan lugares conspicuos en el paisaje y que, bueno, con unas características que todas y todos conocéis, es un paisaje eminentemente rural, donde es difícil percibir fenómenos o rasgos que nos deriven un poco en tramas urbanas, ¿no? Como si hemos visto en la fachada mediterránea o en otras zonas de la península. Y esto va a ser una de las tónicas que nos marquen la estrategia de trabajo que estamos intentando desplegar desde el INCIPID fundamentalmente, pero con colegas del IAM o de la USC. Los castros son poblados fortificados, aunque a mí me gusta hablar más de poblados monumentalizados, donde hay una comunidad con un régimen de vida tendente un poco a la autosuficiencia, aunque hay que matizar mucho este apelativo, y sobre todo protagonizan un sistema de poblamiento que prácticamente es el monopolizador, ¿no? del lugar de hábitat de la mayor parte de la gente durante este largo periodo, ¿no? Durante casi un milenio, parece que en el noroeste de la península ibérica casi todo el mundo vivía en este tipo de emplazamientos. Es una de las preguntas que luego vamos a desafiar con algunas de las cosas que estamos poniendo en marcha en los últimos meses, pero en verdad parece que es la lectura más adecuada, ¿no? Parece que prácticamente nadie está viviendo fuera de las murallas de los castros antes de la extensión del Estado romano por estas latitudes. Y es una de las características más llamativas para abordar este caso de estudio. En relación con la configuración del urbanismo castreño o del Hierro, la verdad es que a todos nos vienen imágenes célebres, ¿no?, que nos enseñan estos poblados fortificados, con dibujos como este magnífico de Antonio García Bellido, que todos hemos visto 1000 veces y que aparece en todas partes, ¿no? Nos imaginamos estos poblados con una configuración bastante orgánica, articulados por espacios de circulación bastante fluidos y flexibles, pero que sin embargo podemos reconocer algunas características que denotan esa estructuración del espacio construido. Fundamentalmente se observan agrupaciones en forma de barrios, se observan determinados espacios comunitarios o de actividades públicas, y podemos observar algunas de estas cuestiones, pero no reconoceremos ese entramado rectilíneo, esos formatos bastante estandarizados que podemos reconocer en otras zonas de la península en estos mismos momentos. El urbanismo ha sido tratado de manera bastante fragmentada
y esto se relaciona bastante con las dinámicas de investigación que tenemos en esta zona. Y es que fundamentalmente tenemos unas imágenes que dominan la aproximación a la Edad del Hierro en el noroeste, determinadas por poblados que fundamentalmente son muy tardíos, ¿no? Como San Cibrán de Las, o incluso poblados cuya imagen no albergaba demasiadas dudas acerca de su cronología prerromana, pero que sin embargo en los últimos años la revisión del material de excavaciones antiguas nos están poniendo en claro que hay ocupaciones tardías, tardorromanas, incluso un poco posteriores, que llegan al siglo V, que enmascaran la imagen de algunos poblados castreños paradigmáticos, como el Castro de Viladonga, ¿no? Que en los últimos años estudios de algunos investigadores plantean que parece que la fase tardorromana es bastante potente y quizá esta imagen que estamos tan acostumbrados a equivaler a cultura castreña del noroeste, ¿no? En términos histórico-culturales, pues quizá nos estemos viendo ahí cosas de otras cronologías. Esto es un problema y se relaciona, pues, como imaginaréis, pues, con ocupaciones largas de estos poblados que enmascaran las fases más antiguas y también con una diferencia en la intensidad y en el desarrollo de las investigaciones dentro de todo este área territorial del noroeste y occidente cantábrico. En relación con los estudios de la Edad del Hierro en el noroeste, la verdad es que a mi juicio, estamos observando cómo en los últimos años hemos llegado a un breve estadio de estancamiento. Sí que es cierto que en los últimos años del siglo XX y en la primera década del siglo XXI hubo unos debates tremendamente interesantes que agitaron lo que conocíamos en relación con las comunidades de la Edad del Hierro en estos territorios y se terminaron formulando una serie de propuestas que en verdad llevan unos cuantos años un poquito estáticas. Yo diría que el debate se ha frenado por circunstancias que no termino de conocer y en los últimos años observamos sobre todo pues, diferentes autores que siguen insistiendo en las lecturas que plantearon ya hace unos años con leves nuevos argumentos y por supuesto incorporando nueva información que proporcionan las excavaciones que no paran, ¿no? La verdad es que lo más interesante del periodo, y esto es lo que llama la atención a investigadores de otras zonas seguramente, es que en los últimos 25 años ha habido todo un conjunto de diferentes propuestas que formulan interpretaciones sobre la organización social de estas comunidades que habitaban en los castros, manejando conceptos y fundamentaciones teóricas bastante ricas y diversas. Y la verdad es que se produjo un debate muy vivo que no solo fue relevante para nuestra zona, sino que probablemente otras investigadoras e investigadores ajenos al área pues, siguieron con cierta atención, ¿no? Y acudiendo a diferentes referentes teóricos o disciplinares, se han construido diferentes propuestas que en verdad no han terminado de generar consensos claros, ¿no? Sigue habiendo bastante debate, lo que pasa es que en los últimos años ese debate está un poco quizá detenido o opacado. Sí que quizá la propuesta que más consenso han generado es leer un noroeste diverso, fundamentalmente a finales de la Edad de Hierro. Un noroeste en el que es posible reconocer diferentes sistemas de economía política para las comunidades que habitaban los castros, y esto ha marcado un poco la agenda investigadora que a nosotros nos mueve a plantear los proyectos que estamos lanzando ahora mismo. Y es que creemos que quizás sería interesante testar la robustez de los diferentes modelos que se han propuesto a partir de investigaciones fundamentadas con hipótesis un poco claras, ¿no? Hipótesis dirigidas a testar la robustez de algunas de esas propuestas. En ese sentido, planteamos que simplemente sería necesario pues, agitar un poco la coctelera, como dijimos un par de veces últimamente, y plantear investigaciones que nos permitan pues, plantear cosas diferentes, a ver cuánto de robustas son las lecturas que hemos ido construyendo entre todas en los últimos años. En este sentido, creemos que la incorporación de la arqueología con métodos no invasivos puede ser una oportunidad bastante interesante. Y es que prospecciones geofísicas, este tipo de metodologías, no eran demasiado frecuentes en nuestra área de estudio hasta hace muy poquito tiempo. Sí que es cierto que ha habido algunas investigaciones pioneras de los últimos 10, 15 años en diferentes castros de Galicia, León, Asturias, norte de Portugal, pero no es un método que tuviésemos en la cabecera de nuestro kit de herramientas de arqueólogos castrechos, ¿no? Entonces, en este sentido, es interesante traer a colación estos métodos, venir a encuentros de este tipo y aprender y engañar a colegas de otros sitios a que vengan a ayudarnos, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, en teledetección teníamos una gran experiencia ya desde las últimas décadas del siglo XX, con diferentes grupos de trabajo aplicando diferentes metodologías de teledetección para comprender esos paisajes protohistóricos del noroeste. En segundo lugar, una pregunta que yo insisto mucho en ella. A quienes me hayáis escuchado últimamente os resultaré pesado, pero es que quizá en el noroeste estamos excavando demasiado o excavando demasiado en relación con lo que podemos asumir a nivel de publicaciones. En los últimos años, en Galicia, Asturias, León, me aventuraría a decir que se excavan 30 castros por año. Sin embargo, si vais a los índices de las revistas académicas, no vais a encontrar publicaciones sobre 30 castros al año. Creo que hay una pequeña burbuja de excavaciones
con motivaciones que no son ahora, con temas que lo hacen posible, que quizá no sea el momento de reflexionar sobre ello, pero sí que es interesante plantearse si hay otras metodologías que no tengan implicaciones en la gestión del patrimonio, que nos permitan avanzar en algunas de esas preguntas, ¿no? Por eso nos hemos animado particularmente a explorar el uso de este tipo de metodologías. En ese sentido, en los últimos años estamos haciendo un pequeño ejercicio de valorizar la vigencia de estos métodos y la validez para nuestra área de estudio, que es algo que no todos nuestros colegas estarían de acuerdo hace poquito tiempo. Y por ello queremos desplegar estos métodos, entre otros objetivos, para explorar esa diversidad geográfica y cronológica que es posible observar en el poblamiento castreño del noroeste y, por ejemplo, en particular en relación con el urbanismo o con las configuraciones del espacio construido. Y además, considerando investigaciones que nos permitan abordar diferentes escalas de análisis, ¿no? Desde lo local, desde lo microespacial, ¿no? A nivel de unidades domésticas poblados, también a miradas un poco más amplias que desborden las murallas de los castros. En ese sentido, la combinación de diferentes métodos de arqueología no invasiva puede ser bastante potente. Y por último, una reflexión que no es novedosa y que muchos otros colegas han puesto en claro, pero que nosotros queremos considerar como una de las guías más visibles de nuestras investigaciones, y es que el espacio construido es un elemento estructurante que configura las prácticas sociales y la reproducción biológica y cultural de los grupos de la Edad del Hierro. Con estas observaciones os voy a contar algunos proyectos de los que somos protagonistas, pues, las diferentes personas que firmamos esta ponencia. En primer lugar, por ejemplo, hace unos años realizamos un pequeño proyecto en un castro que no había sido investigado hasta entonces, al lado de la localidad de Luarca, en el occidente de Asturias. Y aquí aplicamos metodología invasiva fundamentalmente para dirigir dónde íbamos a realizar excavaciones a continuación, tratando de maximizar los resultados posibles. Y en ese sentido los resultados fueron, pues, aceptables. No fueron excelentes, pero fueron aceptables. La aplicación de georradar, teledetección con drones y magnetómetro nos permitió identificar algunas anomalías que prometían para plantear nuestros sondeos. Este es un uso bastante concreto y simple, pero que no era habitual en el noroeste. Entonces estamos intentando normalizarlo en nuestras investigaciones para tratar de que nuestros colegas, pues, vean la potencia de esta aplicación metodológica, que no es única, otros colegas lo están aplicando más allá de nuestro equipo, pero la verdad es que, pues, nos permite acertar en los disparos o al menos quedarnos cerca de los focos de atención de algunos de estos yacimientos. Además, también estamos intentando convencer a las instituciones locales y regionales y también a las empresas de arqueología que la arqueología mínima invasión es también jugosa, le resulta jugosa para valorizar yacimientos, para realizar investigaciones y sobre todo para acompañar proyectos de larga duración en algunos castros señeros, como este de Castromao en Celanova, ¿no? Donde en los últimos años, pues, hay en marcha un proyecto de valorización, de adecuación de espacios para la visita de este yacimiento, y entonces, pues, logramos establecer un acuerdo de colaboración con la empresa que está ejecutando estos trabajos, Breogán de Arqueología, y entonces, pues, bueno, Jesús se subió para allá y estuvimos trabajando ahí unos cuantos días tratando de acompañar esa relectura del yacimiento y acompañarles en su evaluación de las posibilidades o de las necesidades de este yacimiento. Y la verdad es que aquí demostramos cómo la prospección con métodos geofísicos, ¿no? En este caso utilizamos fotogrametría convencional desde drones, magnetómetro y georradar, nos permite reconocer, pues, poder tener un mapa muy claro de qué hay en las partes no excavadas del yacimiento, cuánto se parece o no a lo que ya se conoce en un castro como este, que lleva siendo excavado durante décadas por diferentes equipos, con diferentes metodologías, con diferentes motivaciones. Entonces, por ejemplo, pudimos reconocer, pues, cómo la densidad de la trama ocupada en este castro, pues, es más o menos coherente con lo que ya conocíamos, pero encontramos sí que algunas zonas quizá con riesgos de erosión más evidentes, y encontrábamos también algunas zonas con vacíos que quizá podrían ser interesantes a la hora de diseñar, pues, las siguientes medidas de valorización en este sitio. En este sentido pudimos reconocer, pues, concentraciones de anomalías en el magnetómetro, sobre todo al interior del castro, que nos ponen en claro dónde probablemente hay cabañas y suelos de ocupación, ¿no? Además, el georradar, pues, complementaba estas lecturas y en ocasiones nos permitía reconocer, pues, confirmar anomalías, darles más fuerza y en otros casos introducir dudas o evaluar, pues, en qué medida unos métodos son más efectivos que otros para reconocer algunas de esas estructuras ocultas. Pero en Castromao pusimos en práctica ya una de nuestras motivaciones, más allá de trabajar en la trama construida, y es plantearnos si al exterior de los castros podemos reconocer evidencias interesantes que nos permitan tener una lectura un poco más compleja de lo que es el sistema de poblamiento prerromano en el noroeste, ¿no? En ese sentido, planteamos
realizar intervenciones no invasivas en zonas próximas al castro, pero extramuros, ¿no? Y los resultados han sido tremendamente sorprendentes y nos invitan al optimismo, ¿no?, para desarrollar este tipo de trabajos en el futuro. Y es que, por ejemplo, en una serie de parcelas a los pies del castro, en la zona de acceso natural hacia este castro de Castromao, hemos podido reconocer toda una serie de estructuras o de anomalías que podrían correlacionarse con estructuras, que nos permiten, por ejemplo, plantear cómo las zonas de acceso a los poblados parece que tienen sistemas de arquitecturización que quizá estén ocultos bajo nuestros pies, pero podrían enriquecer un poco la lectura que tenemos de cómo estos castros se relacionan con su entorno inmediato y, por ejemplo, cómo estos sistemas constructivos condicionan la accesibilidad, la visibilidad y las experiencias de las personas que se aproximan o se relacionan con estos poblados, ¿no? Nos permite un poco adentrarnos o acercarnos a ese componente activo del espacio construido, del espacio, de los dispositivos monumentales de los castros. Y, por ejemplo, en otras zonas al exterior también, donde había algunas noticias de hallazgos materiales, separados ya unos cientos de metros del castro, pues reconocemos también algunas anomalías que podrían correlacionarse quizá con zonas de ocupación al exterior del límite más exterior conocido hasta el momento de este castro, ¿no? Son zonas que quizá aventuramos a decir, la verdad es que habría que hacer excavaciones comprobatorias, nos aventuramos que cuentan esa biografía final de estos grandes castros del sur de Galicia, que en su fase final son desbordados en un poblamiento que se desparrama a la ladera abajo, ya en esa fase final de estos poblados, ¿no? Este tipo de estrategias nos ha puesto sobre la pista de algunas de estas posibilidades, ¿no?, para investigaciones futuras. Y luego, pues, resultados más esperables en alguna medida, y es cómo reconocer en zonas inmediatas al castro también, pues, zonas donde se reconocen tramas constructivas ortogonales que podríamos correlacionar con esa fase ya alto imperial romana, en la que algunos de los principales castros de finales de la Edad del Hierro se transforman en pequeños centros de poder, en pequeños enclaves en los que se situarían agentes del poder del Estado romano en esa reorganización territorial de este territorio, ¿no? Entonces, pues en este sentido, el georradar nos enseña algunas estructuras que podrían interpretarse como construcciones romanas, lo cual pues ayudaría a reforzar su planteamiento, considerando que aparecen bastantes materiales constructivos de esta cronología en el entorno de esta zona. Y en definitiva, aplicando otras metodologías de teledetección, lo que podemos reconocer es cómo el área más allá de la línea exterior del poblado de Castromao, muestra un montón de aterrazamientos leves bajo el bosque actual, que el estudio, por ejemplo, de los datos LIDAR nos muestra cómo hay muchas terrazas candidatas a acoger espacios construidos quizá relacionados con la ocupación de este poblado, ¿no? El último proyecto en el que hemos estado trabajando así aislado es esta investigación en el Castro de Rueta, en la costa de Lugo, donde acudimos a trabajar aquí de la mano de una asociación vecinal interesada por la valorización y sobre todo la defensa y la protección del patrimonio, ¿no? Típica asociación de gente entusiasta por el patrimonio, que lo que querían era excavar otro castro en su pueblo. Y terminamos convenciéndoles de que quizá no era necesario excavar su castro o el castro de su concello para poder ponerlo en valor y poder hacer actividades culturales y de valorización. Y en ese sentido les propusimos hacer un trabajo en el que no excavásemos por todo lo que implica después, ¿no? Todos los problemas de gestión y todas las obligaciones a futuro que nadie en realidad podía asumir, y sí que con esa estrategia podemos realizar investigaciones que nos cuentan aspectos que no conocíamos sobre la biografía de este enclave y que también nos permiten pues, trabajar con la comunidad y tejer pequeñas redes de alianzas y de colaboraciones con la población del entorno, ¿no? Una prospección extensa, utilizando también magnetómetro, georradar y métodos de teledetección desde drones, nos permitió conocer pues eso, dos zonas, de nuevo al interior del poblado y al exterior, para ver qué vamos encontrando ahí fuera, ¿no? Y la verdad es que las lecturas son de nuevo prometedoras, ¿no? Reconocemos muchas anomalías que podríamos correlacionar con construcciones, que nos permiten acercarnos a la densidad de la trama construida al interior de las murallas, pero también reconocemos muchas trazas interesantes, que luego en el debate seguro que Jesús os puede comentar con más detalle, que podemos reconocer no únicamente como espacios construidos, sino que también como pequeñas plataformas, muretes, terrazas que van configurando el espacio interior del poblado, ¿no? Y nos permiten conocer cómo el interior del castro está profundamente arquitecturizado, encontramos diferentes espacios, ¿no? Diferentes plataformas que probablemente podrían jugar diferentes funciones o podrían relacionarse quizá con diferentes fases constructivas de este poblado, ¿no? Obviamente son ideas que no podríamos verificar sin la existencia de excavaciones, ¿no? Pero bueno, nos permiten establecer paralelos con otros yacimientos donde se han desarrollado estas metodologías, de nuestra zona y ajenas, y de la cronología y de otras,
y nos permiten comprender cómo poco a poco podemos poner en claro que este tipo de metodologías son útiles para conocer la biografía construida, o sea, la trama construida de estos poblados, y no solo eso, sino que también podemos reconocer zonas donde probablemente estamos reconociendo actividades artesanales o otro tipo de acciones que nos permiten adentrarnos a la biografía de estos poblados y sobre todo poner el foco en algunos lugares que quizás sería prioritario excavar, de ser posible plantear un proyecto invasivo en este poblado. La verdad es que el Castro de Rueta, además de toda la visibilidad o la expresividad de los trabajos de arqueología no invasiva, tenía unos microrrelieves muy llamativos que en algunos casos se correlacionan con algunas de las anomalías reconocidas y en otras no. Lo que sí que podemos plantear es que la combinación de un trabajo topográfico, fotogramétrico y geofísico pues es tremendamente rico. Cuantas más capas, como todos y todas sabéis, pues más detalle podemos obtener en las informaciones. Y de nuevo al exterior, pues sorpresas prometedoras. Reconocemos muchas trazas que probablemente se relacionen con el contexto, con el sustrato geológico o con procesos de escorrentía en ladera, pero reconocemos también algunas anomalías con el magnetómetro que nos permiten aventurar la existencia de estructuras indeterminadas más allá del perímetro defensivo de este castro, ¿no? Y esto se relaciona pues, con algunas de las motivaciones que estamos planteando en nuestro último proyecto del que hablaré a continuación. También trabajamos con georradar, con el nogging de una antena, en una zona más reducida por la menor velocidad de avance de este método, pero nos permite enriquecer la interpretación geofísica y sobre todo darle un poco de fuerza a la interpretación de algunas de las estructuras, ¿no? De nuevo, en esto podemos comentarlo si tenéis interés. Y el último, el tema, quizá uno de los temas que a mí más me interesó de este proyecto es que trabajar poniendo en claro que nuestro objetivo es experimentar métodos y testar la vigencia de este tipo de estrategias de arqueología no invasiva fue tremendamente provechoso. La gente de la zona estuvo encantada y esto demuestra que no hay que excavar para desarrollar proyectos de socialización vivos, dinámicos y con efectos duraderos en el entorno, ¿no? Nos queda seguir trabajando con estas comunidades para que comprendan cómo tener un castro investigado sin que necesariamente se excave sigue siendo positivo. La verdad es que los resultados en este sentido están siendo bastante prometedores y la verdad es que muy satisfactorios para el equipo. Y estos trabajos que hemos desarrollado fundamentalmente en los últimos 2 años nos han permitido también reevaluar algunos de los trabajos previos que se habían desarrollado en el noroeste en años anteriores y, por ejemplo, Carlos Otero había sido responsable de una prospección geofísica en uno de los castros que encontramos en el Golfo Ártabro, en la zona de Malpica, en Coruña, y, por ejemplo, él había hecho unas prospecciones con magnetómetro, con el Bartington que tenemos en el Incipit, y él había obtenido unos resultados que le parecían interesantes, pero que no lograba interpretar con detalle, precisamente por la falta de referencias, por la falta de contrastes, ¿no? Y ha sido gracias a la hora de, cuando compartimos los resultados de Castromao y de Rueta y las interpretaciones que habían hecho pues, Jesús, Vega, la verdad es que esos resultados nos permitieron volver atrás sobre los productos antiguos y reconocer cómo pues, había más chicha de la que al principio podíamos sospechar en ese castro, ¿no? Más allá de la geofísica, también estamos desarrollando proyectos como el que fue responsable Rodrigo González, que está por ahí y también nos podrá contestar a las preguntas particulares sobre esto, tratando de aplicar pues, también métodos con aeronaves no tripuladas, realizar estudios de teledetección que nos permitan, por ejemplo, profundizar en la comprensión de cómo se configura el espacio construido y cómo de activos son los elementos monumentales de los castros para configurar experiencias y mediar en la configuración de la vida social de los castros, ¿no? En este sentido, y sin detenerme demasiado, el resultado de la investigación salió publicado hace poco en un artículo en Complutum, pero sí que nos permite comprender cómo las murallas, a través de diferentes estudios de visibilidad y de estudios geoespaciales en el poblado, nos permiten comprender cómo los dispositivos amurallados son bastante ineficaces en términos defensivos, pero son muy eficaces a la hora de configurar experiencias y sucesivos horizontes y sucesivos planos de relación que tendrían los viandantes o los observadores del castro una vez que entran a este poblado y van ingresando a través de los diferentes accesos y de los diferentes espacios o recintos del castro, ¿no? Poniendo en claro cómo las murallas de los castros, sus sistemas defensivos, son muchas veces vectores que configuran fundamentalmente experiencias y que permiten a los habitantes de los castros condicionar pues, la comprensión de su entorno y las prácticas cotidianas de estas comunidades. Investigaciones semejantes las desarrolló, por ejemplo, Pastor Fábrega en San
San Cibrán de Las, con resultados, por ejemplo, contradictorios, ¿no? En este caso, a Pastor, los resultados de sus experimentos lo que le planteaban es cómo las murallas, en este caso, son telones que efectivamente cierran el interior respecto al exterior, al contrario que lo que observábamos en Baroña, ¿no? Y esto lo que nos permite incidir es cómo esa diversidad regional, a veces en momentos sincrónicos, nos muestran un noroeste bastante diverso, ¿no? Que tenemos que seguir explorando. Y bueno, me estoy alargando un poquito, voy últimamente al último tema, y es que estas reflexiones lo que nos llevan a plantear es cómo los dispositivos fortificados o monumentales de los castros del noroeste de la Edad del Hierro son dispositivos que tienen una multiplicidad de funciones y de sentidos que tenemos que seguir comprendiendo mejor, ¿no? En ese sentido, tenemos que seguir planteándonos cuáles son los pesos específicos de los diferentes factores para comprender el papel cotidiano, social y simbólico de estos dispositivos más allá de sus funciones las obvias funciones delimitadoras y defensivas que cumplen para estos poblados, ¿no? En ese sentido, nos planteábamos también cómo los perímetros amurallados han configurado también la práctica y la experiencia de los investigadores, ¿no? Y como os decía al comienzo, en el noroeste de la península se asume que la gente vivían todos en castros, vivían todos ahí dentro de las murallas, ¿no? Y es algo que quizá no está suficientemente testado, ¿no? No ha habido suficiente estrés para testar la validez de esta hipótesis. Y la verdad es que lo que nos hemos planteado César Parcero y yo en los últimos meses es testar efectivamente la vigencia de este relato, y a pesar de que yo personalmente creo que efectivamente la mayor parte de la gente vivía dentro de los castros, creo que el ejercicio responsable de los investigadores es testarlo, ¿no? En este sentido, la pregunta es, ¿vivía gente ahí fuera? Yo soy más como Scali, ¿no? Yo creo que no, pero nuestro trabajo es evaluar su validez, ¿no? En este sentido, estamos poniendo en marcha este proyecto del Plan Nacional, Hinterland, que lo que pretendemos es, aplicando métodos de teledetección y de arqueología no invasiva, evaluar la existencia de evidencias, de trazas ligadas a la vida de los castros prerromanos en el noroeste de la península ibérica, más allá de sus perímetros amurallados. Y aún es pronto para contar los detalles, pero efectivamente estamos viendo cómo estamos reconociendo un montón de estructuras, de trazas que podrían relacionarse con espacios agrarios o con espacios complejos y muy exteriores de monumentalización, de delimitación de estos poblados, y lo estamos reconociendo en diferentes zonas. En este sentido, queremos plantearnos cómo el suelo bajo nuestros pies, en los castros y en su entorno, alberga aún mucha información, y en este sentido nosotros planteamos que es importante testar la validez de estos métodos y seguir acumulando experiencia para en los próximos años ser capaces de venir a encuentros de este tipo y plantearos los resultados finales de este tipo de proyectos, ¿no? Y por cerrar, podemos comentar cosas en el debate si queréis. Creemos que simplemente las investigaciones diversas que estamos desarrollando lo que terminan poniendo en valor es la diversidad en las configuraciones urbanas o del espacio construido que reconocemos en la Edad del Hierro en el noroeste, y es una diversidad que se relaciona con variabilidad geográfica y variabilidad cronológica dentro del largo periodo de la Edad del Hierro en esta región. Creemos también que la naturalización de las prácticas de arqueología no invasiva puede ser muy positiva y puede brindar muchas oportunidades para las investigaciones del futuro, pero también para la práctica profesional en el ámbito de la arqueología preventiva y de la gestión y la valorización del patrimonio. Creemos también que es importante homologar estas prácticas, naturalizarlas, normalizarlas en nuestra área de estudio y homologarnos de este modo pues, a la experiencia y a la trayectoria investigadora de otras zonas de la Europa templada o de la península ibérica. Y por último, también creemos que este tipo de estrategias son el tipo de investigaciones que nos permitirían desafiar, testar, poner en estrés las propuestas que están establecidas desde hace un par de décadas y que sería quizá necesario pues, seguir tensionando, ¿no? Para que nuestras propuestas pues, sean lo más rigurosas y ricas que pueda ser posible. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención.